El que cede, conquista. El que se dobla, permanece recto. El que se vacía, se llena. El que no compite, no tiene quien pueda competir con él. Tao Te Ching, capítulo 22. Hace años, en una discusión que no voy a poder olvidar, alguien me dijo: tienes razón, y te vas a quedar solo con ella. Me llevó tiempo entender qué significaba eso. No te pido que lo creas, te pido que lo mires. Y lo que vas a escuchar hoy contradice casi todo lo que en Occidente nos han enseñado sobre ganar, sobre defender tu posición, sobre tener razón. Ceder no es rendirse. Es algo mucho más inteligente que eso. En los próximos minutos vamos a hacer 3 cosas. Primero, leer el capítulo entero y detenernos en los 4 versos que vertebran todo. Después vamos a romperlo en pedazos. Voy a enseñarte 3 matices que casi todas las traducciones pierden y que cambian por completo lo que Lao Tzu está pidiéndote. Y al final vamos a hacer algo con él, una práctica de 3 minutos para convertir todo esto en experiencia, no en teoría. El capítulo 22 del Tao Te Ching es uno de los más cortos del libro y uno de los más radicales. Vamos a leerlo entero con calma. El que cede conquista, el que se dobla permanece recto, el que se vacía se llena, el que está gastado se renueva, el que tiene poco recibe, el que tiene mucho se pierde. Por eso el sabio abraza la unidad y se convierte en el modelo del mundo. No se exhibe, por eso brilla. No afirma quién es, por eso es evidente. No se jacta, por eso es reconocido. No presume, por eso dura. Y porque no compite, nadie en el mundo puede competir con él. Hay un carácter en este capítulo que tienes que conocer para entender de qué estamos hablando. El primer verso, el que cede conquista, usa el carácter ku. Y ku no significa rendirse, no significa agacharse por miedo, significa curvarse. Es la misma palabra que se usa en chino clásico para describir la forma de un río que encuentra en la montaña. No se rompe contra ella, la rodea. Lao Tse no te está pidiendo que te rindas, te está pidiendo que te curves. Y ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿En qué discusión de tu vida ahora mismo, esta semana, hoy, estás empujando cuando deberías estar cediendo? No te voy a pedir la respuesta todavía, solo déjala encima de la mesa. La vamos a necesitar. Ahora vamos a analizar los versos uno a uno. El verso 1. El que cede, conquista. Lectura literal es: el que se curva, vence. Lectura contemplativa: no es el fuerte el que gana, es el flexible, el que sabe cuándo dejar de empujar. Mira esta imagen, un árbol joven bajo una tormenta. El roble se parte, el bambú se dobla hasta el suelo. Cuando la tormenta pasa, el bambú se levanta, el roble sigue en el suelo, roto. Verso 2. El que se dobla permanece recto. Aquí hay una paradoja visual. ¿Cómo puedes estar doblado y recto a la vez?
Lao Tse te está diciendo algo muy preciso. La rigidez no es rectitud. La rigidez es fragilidad disfrazada de fuerza. El que cede en lo pequeño, en la discusión, en la razón, en el orgullo, mantiene su forma en lo grande, su carácter, su dirección. Verso 3. El que se vacía, se llena. Este verso enlaza con el capítulo 11, el que ya comentamos en este canal sobre el vacío de la vasija. Pero aquí Lao Tse lo aplica a algo distinto, al espacio interno que se abre cuando dejas de defender tu posición, cuando dejas de empujar para tener razón. Algo se vacía dentro de ti y en ese vacío cabe por primera vez lo que la otra persona está diciéndote de verdad. Verso 4. Y porque no compite, nadie puede competir con él. Esta es la línea más radical del capítulo y la más ignorada. Piensa en ella un momento. Si tú no entras en la competición no existe. No la pierdes, simplemente no está. El que compite contigo necesita que tú compitas de vuelta. Si no lo haces, queda golpeando al aire. Este mismo principio aparece en el capítulo 8, el del agua. El agua no compite con nada y por eso todo acaba encontrándola. Aquí viene algo que casi nadie menciona cuando habla de este capítulo. Las 12 líneas del 22 parecen una enumeración de virtudes, pero no lo son. Son una mecánica. Lao Tse no te está describiendo cualidades morales, te está describiendo cómo funciona la realidad cuando dejas de imponerte sobre ella. Y esa mecánica es exactamente la misma que usaron los maestros de artes marciales japoneses miles de años después. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 conexiones modernas en nuestra vida diaria. La primera conexión tiene que ver con la vida individual. El principio del capítulo 22 tiene un nombre en japonés. Hu-yoku go oseisu. Literalmente, lo flexible vence a lo rígido. Es el principio fundamental del judo. Jigoro Kano, fundador del judo en el año 1882, formuló este principio explícitamente derivado del pensamiento taoísta. Cuando alguien te empuja, no lo empujas de vuelta. Usa su propia fuerza para redirigirlo. El que ataca con más fuerza, cae con más fuerza. Este mismo principio aplica a tu vida individual. Cada vez que alguien te provoca, te critica, te empuja, si empujas de vuelta, entras en su juego. Si cedes, si te curvas, el empuje se dispersa solo. Segunda conexión, en vínculos y parejas. Aquí viene la aplicación más difícil de todas. La competición más destructiva no es la del trabajo, ni la de las redes, ni la de los hermanos. Es la que ocurre dentro de las parejas. ¿Quién tiene razón? ¿Quién cedió primero la última vez? ¿Quién pidió perdón antes? ¿Quién ha hecho más? Lao Tse no escribió este capítulo pensando en parejas, pero si lo aplicas ahí, se vuelve casi insoportable, por lo cierto que es. Cada vez que empujas para tener razón, te alejas. Cada vez que cedes sin perder tu eje, te acercas. Y no es psicología moderna, es física de relaciones. Y la tercera conexión tiene que ver con la cultura y la generación. Vivimos en la generación de la opinión armada. Todo el mundo tiene una posición sobre todo. ¿Te suena, verdad? Redes sociales, cenas familiares, chats de grupo. Y cuanto más rígida es la opinión, más frágil es quien la sostiene.
El capítulo 22 es, casi sin querer, una guía antirredes sociales del siglo VII a.C. ¿Y cuántas veces a la semana tú entras en una discusión que no te importaba realmente, solo porque te sentiste atacado? Hay algo en este capítulo que casi todas las traducciones pierden. Y son 3 matices que cambian por completo lo que Lao Tse está pidiéndote. No son detalles académicos, son la diferencia entre hacer esto bien y hacerlo de la peor manera posible, que es creer que lo estás haciendo cuando en realidad te estás rindiendo. La mayoría de las discusiones sobre este capítulo se quedan en ceder para ganar y se pierde todo lo importante porque hay 3 matices. Primer matiz, Q no es rendirse. Ya lo hemos visto, pero hay que decirlo otra vez porque casi todo el mundo se lo salta. El verbo chino Q no implica derrota, implica curvatura estratégica. El que cede en el sentido de Lao Tse sabe perfectamente lo que está haciendo. No está colapsando. Está reconfigurándose para no romperse. Como el bambú, que se dobla hasta el suelo bajo el peso de la nieve para que la nieve resbale y él vuelva a su forma. El roble no es más fuerte que el bambú, es más rígido y por eso está roto. El segundo matiz es una paradoja circular. Lee el capítulo otra vez en voz alta, con cuidado. Lao Tse te está pidiendo algo y al mismo tiempo está haciendo exactamente eso que te pide. No te impone la enseñanza, no te dice debes. Usa verbos muy cortos, muy simples, que casi podrías ignorar. Cede ante ti, el lector. No compite contigo. Y precisamente por eso, por no imponerse, el capítulo se vuelve inolvidable. El 22 no solo habla sobre ceder, cede. Y el tercer matiz, no compite. Es la clave de todo el libro. Y este es el más radical. La última línea del capítulo, porque no compite, nadie puede competir con él. No es una línea más. Es la misma línea que aparece en el capítulo 8, en el capítulo 66, en el 81. Lao Tse la repite en el libro entero. Bu Zhen, no competición. Y lo radical es esto, el capítulo 22 no la aplica solo a la pelea física ni a la argumentación, la aplica a la vida entera, a cómo caminas por el mundo, a cómo entras en una habitación, a cómo terminas una discusión con la persona que duerme a tu lado. Si entiendes esto, el resto del Tao Te Ching se lee distinto. Esos son los 3 matices. Y ahora te voy a contar una situación personal. Hace 4 o 5 años tuve una discusión con mi pareja que entonces terminó con una frase que no he podido olvidar. Era una frase por la noche, sobre las 11. Ella había llegado tarde de trabajar y yo había preparado la cena y llevaba ya un rato esperándola. No recuerdo exactamente de qué empezamos a discutir. Creo que era algo sobre unos planes del fin de semana, algo pequeño. Pero recuerdo perfectamente la mesa, una lámpara de pie, luz cálida, 2 platos, uno medio lleno, el otro intacto, un vaso de agua frío. Y yo defendiendo mi posición con la precisión de alguien que necesita ganar. Yo sabía, y esto es lo incómodo, yo sabía que tenía razón en los detalles, en los hechos concretos, en quién había dicho qué y cuándo. Y me estaba haciendo el trabajo de demostrárselo punto por punto. Y ella en algún momento bajó el tenedor y dijo casi en un susurro: tienes razón
y te vas a quedar solo con ella. No era una amenaza, ni siquiera era una queja, era una constatación, como quien te avisa de que está a punto de llover. Yo no entendí entonces lo que me estaba diciendo. Lo viví como un chantaje emocional, como algo injusto y seguí empujando. Esa noche gané la discusión, todos los puntos, uno por uno. Y cuando terminé de ganarla me fui a la cama. Pero algo en esa casa se había movido de sitio. No me di cuenta hasta semanas después. Pero esa noche había empezado algo. Un alejamiento muy lento, muy educado, muy civilizado, que terminó donde terminan estas cosas. Durante años me pregunté qué había hecho mal. Y siempre volvía a esa noche, a la lámpara, al vaso frío, al susurro de ella. Y lo que no entendí en su momento, lo que me llevó años a entender, es que ella no me estaba pidiendo que perdiera la discusión. Me estaba pidiendo que saliera de la discusión entera. Y yo no sabía salir. Yo solo sabía empujar. Eso es Bu Zen. Cuando Lao Tse dice no competir, no está hablando de una virtud espiritual, está hablando de cocinas, de lámparas cálidas y vasos helados. Está hablando de personas que van muy despacio cuando tú no te enteras. El bambú no pierde su forma cuando la nieve lo aplasta. Pierde, por un rato, solamente una cosa: la rigidez que lo habría roto. El que cede no pierde su forma, pierde solo la rigidez que la rompía. Eso es el capítulo 22. No te está pidiendo que dejes de ser quien eres, te está pidiendo que dejes de romperte contra lo que la vida te trae y que aprendas a curvarte. Porque la rigidez se disfraza muy bien. Se disfraza de coherencia, de principios, de carácter, de tener razón. Y a veces es eso, pero a veces es solo miedo a que si cedes en 1 milímetro, se cae todo lo que has construido. Y no se cae. El bambú sabe algo que el roble no. Ahora vamos a hacer algo juntos, no solo entender el capítulo 22, vivirlo. Esta práctica te va a llevar 3 minutos. Si estás conduciendo, ahora no. Vuelve a este momento más tarde, cuando puedas cerrar los ojos un momento. Si puedes, ahora sí, siéntate cómodamente. Las manos sobre los muslos, los pies en el suelo, la espalda apoyada. Vamos a empezar con la respiración. Inhala, contando hasta 4. Y exhala, contando hasta 6. Otra vez. Inhala, 4. Exhala, 6. Una vez más. Inhala y exhala. Y ahora, manteniendo la respiración suave, quiero que traigas a tu mente una situación, un conflicto activo en tu vida. Puede ser con tu pareja, con un hermano, con tu madre, con tu padre, con un compañero de trabajo, con alguien con quien hay tensión hoy. No necesitas resolverlo ahora, solo tenlo presente. La persona, la situación, lo que estás defendiendo. Y quiero que te hagas una pregunta, una sola. La pregunta que viene directamente del capítulo 22. ¿Qué parte de mí está siendo rígida en esto? No qué tengo que hacer ni quién tiene razón,
La pregunta del capítulo es: ¿qué parte de mí está siendo rígida? ¿Qué parte se está aferrando? ¿Qué parte cree que si cede, se rompe? Y ahora vamos a hacer un escaneo rápido en 3 lugares de tu cuerpo. Primero el pecho, cómo estás respirando mientras piensas en esta situación. ¿Tu pecho está abierto, cerrado, tenso? Segundo, los hombros, ¿cómo están? ¿Subidos hacia las orejas? ¿Sueltos? Y tercero, la mandíbula. Si la mandíbula está apretada, ahí hay rigidez, ahí hay empuje, ahí hay roble. No tienes que cambiar nada, solo observar. El bambú empieza por saber que está rígido. Una última respiración. Inhala y exhala. Y cuando estés listo o lista, abre los ojos. Esta semana elige un conflicto activo, uno solo, y en vez de empujar, cede. No te rindas, cúrvate, observa qué pasa y al final del día anota en una línea, una sola, esto. Cedí en... y lo que pasó fue... Esa frase es tu laboratorio de esta semana. Un error común que la gente comete cuando intenta aplicar el capítulo 22. Convierten el ceder en una técnica, en un truco para ganar discusiones sin parecer que están ganándolas. Voy a ceder y voy a ver cómo cae la otra persona. Eso no es Q. Eso es manipulación con vocabulario taoísta. El que cede de verdad cede porque entiende que la rigidez le está costando más de lo que le da. No porque sea más inteligente que la otra persona. Si lo haces desde ahí, desde la superioridad disfrazada de humildad, sigues siendo roble. Solo que ahora te crees bambú. Este capítulo no se aprende solo de una vez. Lo vas a volver a leer dentro de un tiempo, un año, y va a decir otra cosa. Lo vas a leer dentro de 5 y va a decir otra distinta. Eso también es el Tao. Y vas a volver a empujar, vas a volver a defender tu posición en una discusión que no te importaba. Vas a volver a ganar razones y a perder personas. Eso no significa que no hayas aprendido, significa que eres humano. Lo único que cambia con el tiempo es una cosa: el tiempo que tardas en darte cuenta. La primera vez tardas meses, años en mi caso. La segunda, semanas, después días. Y a veces en algún momento lo notas a mitad de la frase. Notas que estás empujando y paras. Cedes. Ese momento cuando te das cuenta a la mitad de la frase, ese momento es el capítulo 22 funcionando dentro de ti. Al principio de este vídeo te decía que hace años en una discusión que no voy a poder olvidar, alguien me dijo: tienes razón y te vas a quedar solo con ella. Me llevó años entender qué significaba eso. Lo que ella me estaba diciendo y lo que Lao Tse lleva repitiendo 2500 años es que ganar una discusión cuando te cuesta la persona no es ganar. Es romperse en dos para quedarte con la mitad más rígida. Ella no me estaba pidiendo que perdiera la razón. Me estaba pidiendo que saliera del juego de tenerla. Y yo no sabía salir. Yo solo sabía empujar. Hoy, cuando vuelvo a leer el capítulo 22, no leo lo mismo que leí la primera vez. Hoy leo con mucha calma una sola cosa: el que cede no pierde su forma, pierde solo la rigidez que la rompía.
Y a veces en una cocina iluminada por una lámpara cálida, eso es la diferencia entre quedarse y quedarse solo. Antes de terminar, una pregunta la dejo aquí para ti y para los comentarios, por si quieres escribirla. ¿En qué área de tu vida estás empujando cuando deberías estar cediendo? No tienes que responderme a mí, respóndete a ti. Y si te sirve escribirlo abajo, te leo. Si este capítulo te ha resonado, suscríbete. Cada lunes subo un capítulo nuevo del Tao Te Ching y los jueves un ensayo diferente. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias por estar aquí.